Ok, traders, buenos días. Mire, vamos a ver cómo se han comportado los mercados. La verdad es de que los movimientos que hemos estado presenciando a partir de esta semana, a partir del lunes, pues han sido movimientos de preparación para lo que viene, porque no sabemos, pero es muy posible que se vaya a aumentar la volatilidad en los mercados. Y eso es debido al vencimiento de opciones que vamos a tener, sobre todo el comienzo que va a ser el viernes, el día de mañana. Y bueno, recuerden que antes de se preparan y después de terminar los vencimientos todavía quedan recaudos después de haberlos señalados como fecha. Nosotros tenemos que prepararnos para eso, para no tomar malas decisiones en base al miedo que pueden llegar a generar con los movimientos que muchas veces suelen ser absurdos y bastante exagerados. La verdad es que sí, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Nosotros debemos de basarnos más que nada en igual ponderación. Recuerden aquí el RCP, que es el que estamos siguiendo, que es el ETF que sigue al índice de igual ponderación en los mercados. Y bueno, sobre el último análisis vimos que estábamos encajonados con un máximo en los 162.18 que termina superándose, pero que va a una directriz donde se ha estado generando diversos rechazos sobre la tendencia. Entonces justamente aquí pues llegamos a tener un ajuste que hasta el momento yo lo puedo considerar moderado. Aquí tenemos una zona de soporte, la color azul, y bueno, si se rompe esta zona, incluso contemplando el mínimo anterior que fue de los 160, es posible que veamos todavía ajustes más o menos como lo marca el escenario. Aquí con el escenario, bueno, pues vimos que se estiró un poco más hacia esa directriz de resistencia y todavía si llegamos a ver ajustes por estos rangos, no se ve tan drástico. En realidad no desconfigura para nada la tendencia que tiene la igual ponderación. En el caso de los índices, pues esperábamos ajustes un poquito más fuertes, como lo hemos visto anteriormente, y sobre todo por las ventas de los componentes. Pero bueno, lo que vemos es en sí que después del ajuste que tuvimos en los 4.625, el índice soportó, va y rompe con facilidad los tres números áureos de resistencia por default y en este momento pues estamos viendo máximos. Vamos a quitar los precios objetivos planteados anteriormente y estamos viendo que se refugia. En este momento se detiene aquí en esta zona de resistencia de máximos. Si esto es roto, desde luego que va a proyectar un avance más de máximos históricos, más o menos se podría representar, tal parece como una especie de hombro cabeza a hombro, pero en sí creo que no tanto eso, no lo podemos tomar como una continuidad, pero lo cierto es de que sí podría llegar a proyectar un poco más, a extenderse hacia estos rangos de 4.750. Hasta el momento la proyección que tenemos sí continúa. De lo contrario, si esto hace un doble techo, entonces comenzaríamos a ver los ajustes. A ver, ya moví la extensión. Una continuidad sobre los ajustes, todo dependerá también del día de hoy. Ayer se suscitaron más ventas, desde que inició la semana se ha estado vendiendo bolsa. Si nosotros perdemos el mínimo anterior de los 4.624 más o menos, es posible que veamos entonces bajas. ¿Hasta dónde? Miren, esto lo podemos considerar midiendo el doble techo, el rango lateral del doble techo, y estaríamos viendo los ajustes en la zona anterior de soporte, donde anteriormente fue resistencia, ahora soporte, más o menos en el rango de 4.500 con un mínimo de 4.514, un máximo de 4.561. En estos rangos ya iremos viendo qué es lo que hace. La medición sigue vigente porque no ha roto máximos sobre el review anterior y esto es lo que podemos ver. Estas proyecciones ya se cumplieron, las vamos a quitar. Y hasta el momento pues es lo que tenemos. Después de llegar acá podemos todavía presenciar ajustes en los mercados, sobre todo porque siguen todavía estirados. Los mercados siguen, el ajuste que dio anteriormente no fue suficiente para mí, sobre todo lo que se ha estado estirando y siguen sobrecompra. Entonces esto de sobrecompra nos puede decir que los mercados todavía pueden llegar a tener ajustes. Y aquí, bueno, no lo estamos viendo, todo, se me hace un poquito como que
muy falso los movimientos, los podemos ver porque los índices no los han representado en sí, mucho menos la ponderación. Ahora vemos el NQ. Y el NQ, pues hasta el momento ligeramente positivos, también se encuentra en una zona de máximos y aquí es donde hay que tener cuidado porque si esto no termina superándose, sí puede realizar un doble techo que rompiendo el mínimo se activa, rompiendo el mínimo de los 15.903 y podría llevarnos a proyecciones bajistas. Estamos hablando más o menos que pudiera proyectar a priori con el sentimiento más o menos hacia esa zona. Todavía vigente las zonas que tenemos señaladas, ¿ok? Estamos hablando de un 50% en los 15.400 más o menos. Vamos a ver si esto está actualizado. Si estaba actualizado el ES, tiene que estar actualizado también el NQ. Ahí lo tenemos en los máximos. Entonces esta es la zona sobre el 50% que se considera normal. Y bueno, la proyección número 1 ya se cumplió. Esta la vamos a dejar ahí porque todavía no se ha completado el resto, como lo hizo LES. Y pues hasta el momento estamos viendo que posiblemente sigamos esperando ajustes, como lo mencionamos en los reviews pasados. En el caso del Dow Jones, este sí termina ajustando un poco más. Yo a esto le adjudico a la distorsión que tenemos sobre los bonos. En un momento vamos a ver las cotizaciones y las rentabilidades. Ustedes van a ver que no vemos mucha definición. Yo creo que hay que estar observando marcos temporales mayores. En un momento vamos a poner un gráfico diario y hasta el momento vemos ajustes. Aquí no concluye todavía la proyección que tenemos, precio objetivo de mediano plazo. Quitamos el 1 porque este sí ya se cumplió. Y bueno, hasta el momento tenemos que sobre el ajuste que ha estado generando, el Dow Jones no se ha recuperado por completo como lo hizo el ES y el NQ. Vemos aquí que en el 61,8 termina ajustando y pues vamos a ver qué es lo que hace porque este soporte que está aquí de corto plazo se llega a romper, este soporte va a crear una tasa con asa invertida que lo llevaría más o menos a estos niveles de la zona de soporte. Más o menos así. Creo que debería de romper ese mínimo y llevarlo a ajustar hasta acá. ¿Okay? Y aquí vamos a ver lo que hace hasta el momento también actualizado aquí en el caso del Dow Jones, futuro del Dow Jones y pues los ajustes todavía también esperando y se ven más claros que en los demás índices. En el caso del Russell, pues ya estamos viendo la primera zona de compra en TNA. Yo sugiero paciencia, podrían haber todavía más ajustes. Estamos en un 50% y es posible también que testemos el 61,8 como alcanzo a apreciar los comportamientos de mercado. En el caso del mercado mexicano, bueno, lo que ha hecho es termina rompiendo este triángulo a la baja. De todos modos tenemos este soporte. Yo creo que confirmaría rompiendo los 50.400 para ir a la zona de 48.500 y esta zona es la que va a terminar tomando decisiones. De todos modos, no descartemos el escenario en estos rangos con una posible lateralidad. Eso ya lo veremos, ¿no? Hasta el momento soportando con el mínimo en el área de 50.000. En el caso de Europa se ve más fuerte, como habíamos comentado la semana pasada, si llegase a ajustar, ajustes los veía más moderados que en los índices americanos y así fue. Aquí ven cómo dio una continuidad con un megáfono y termina estirándose más a máximos históricos en los 16.281 y la proyección que nosotros tenemos es todavía amplia hacia los 16.588. Vamos a ver qué es lo que hace. De cualquier forma, yo considero que tiene más soportes interesantes que los mercados americanos. En el caso del IBEX, termina rompiendo este soporte, pero comentamos que si llegase a ajustar, yo creo que necesitaría mucha más fuerza para poder batir la zona de resistencia que tiene sobre la directriz. Entonces, no descartemos que podamos ver aquí ajustes hasta la zona que consideramos de compra como un retroceso FIBO para ir a atacar fuertemente la zona de resistencia más importante que lleva el precio. En el Eurostock, también, al igual que el DAX, comportamientos muy similares, máximos históricos, termina rompiendo el ajuste moderado que tuvo aquí, rompe sus máximos y lo lleva a proyectar a los 4.410 y los ajustes también aquí igual lo podríamos ver muy moderados, sobre todo por lo que ha estado subiendo.
Si aquí actualizamos, estamos viendo que este soporte todavía puede ser muy interesante. Y si llega a ajustar aquí, sería una compra absoluta, considerando un retroceso FIBO hacia la proyección que tenemos en los 4.442. Entonces, hasta el momento se ven muy bullish en el caso de Europa. Y en el caso de Asia, lo que ha estado haciendo Asia es los ajustes todavía, los que tuvo son moderados conforme a los mínimos crecientes que ha estado teniendo después de ir a atacar el 61,8. Todavía no ataca bien la directriz, estuvo cerca, pero creo que sí necesita ajustes moderados sin romper los mínimos anteriores para poder atacar esta directriz y después por encima de los 26.246 podríamos ver una proyección clara hacia los 27.397, ¿ok? Entonces hasta el momento aquí también trabajando y con configuración en el caso de Hang Seng. En el caso del Nikkei, aquí en Asia vemos la recuperación de la zona de soporte, la proyección vigente todavía hacia precio objetivo de 30.222. No descartemos que lo puede llegar a hacer. Si llega a perder esto, siempre y cuando no pierda los mínimos de 29.033, creo que esto puede continuar al alza respetando esa directriz. En el caso del Kospi, vemos ataques nuevamente hacia esta zona, no puede con ella, de todos modos puede llegar a ser el doble piso o quizá vuelva otra vez a esta zona. Creo que esta zona está volviendo muy importante, se ha estado respetando y mientras no la pierda podemos considerar que el precio puede ir a atacar todavía la zona de resistencia de los 3.050 para considerar una entrada hacia precio objetivo número 1 en los 3.142 unidades, ¿ok? Este es en el caso de Asia. Vamos con rentabilidades y miren, la verdad no veo, perdón, aquí son las cotizaciones. En las cotizaciones de bonos de largo plazo no veo mucha definición. Tuvo un impulso muy fuerte hacia los 164, como habíamos mencionado. De todos modos estábamos esperando un poco más arriba en esta zona de resistencia y termina ajustando, no respetó la zona de soporte y esto ya no me gusta. Yo no consideraría ya esta directriz. Tenemos que actualizar, pero no viendo un gráfico de 4 horas, sino observando bien un gráfico diario. Miren, aquí se está reteniendo. Esto parece un hombro, cabeza, hombro, que podría llevarlo a proyectar todavía a los 56.020. Esta directriz no se está respetando. La vamos a quitar y vamos a considerar una directriz en estos mínimos, donde tuvo el rechazo. Máximos decrecientes, aquí los tenemos y esto es la zona que el precio tiene que romper definitivamente. Hasta el momento yo creo que el hombro cabeza hombro invertido todavía vigente aquí en el precio de las cotizaciones. Lo que no me gustó es que no haya retenido en esta zona. De cualquier forma, vamos a ver nosotros un diario y miren, sobre todo la tendencia que ha tenido, o más bien la recuperación sobre la baja, me figura una tasa con asa que podría llegar a proyectar a amplio criterio. Más o menos así. Quizás se esté configurando. Aquí lo importante es considerar los soportes Fibonacci. Los soportes Fibonacci, mira, hasta el momento depende mucho del 61,8, ¿ok? De esa zona. Pero bueno, la estructura es de mínimos crecientes. Esa sí no se rompe todavía. Nosotros vamos a alinear todos estos mínimos. ¿Ok? Y estamos viendo que es una línea de demanda. Si el precio podría bajar un poco más hasta 158 y bueno, si se respeta todo esto, entonces podríamos ver todavía proyecciones alcistas donde se llega a romper esta directriz. Eso sería lo importante. Creo que el precio puede llegar a comprimir en estos rangos y entonces le daría una pauta fuerte para ir a atacar la zona de resistencia, pero hasta el momento, bueno, nada de definición. Si vemos un diario, va a ver bastante claro una posible configuración de tasa con asa que nos dé el fin de este movimiento bajista en sí. Si agarramos esta directriz, estos mínimos, estamos viendo que está jugando por encima de ella. Y esto, bueno, ya se ve más claro aquí.
Es posible que aquí veamos una compresión, como una especie de triángulo, para poder disparar al alza, algo así, miren, esta es la estructura que hasta el momento el precio ha estado teniendo. Entonces podríamos hacer otro mínimo creciente en los 158 rango, podría ser esto, romper, y entonces sí, buscar más o menos esta zona de resistencia. Ok, la pauta ahí ya nos la estaría dando, ya iremos viendo, pero hasta el momento se ve una estructura bullish. En el caso de las rentabilidades, primero pasemos a 4 horas. Y las rentabilidades de los bonos de corto plazo, también pues no veíamos una definición. Fíjense aquí cómo nos dio un hombro cabeza a hombro, no alcanzó a proyectarlo, estuvo a 3/4, pero ahora estoy observando un hombro cabeza a hombro invertido. Y eso es lo que no me gusta. Hay mucha distorsión en los bonos y bueno, se debe a la alta inflación que hemos estado presenciando. Miren, aquí vemos mínimos crecientes, hombro cabeza a hombro, que podría atacar la zona de los 170. Si llega a romperse, entonces esto se ve más claro, también con una tasa con asa hacia los 1.99 o 2 en las rentabilidades de bonos. Y bueno, también podemos considerar que esto es un hombro, como habíamos señalado anteriormente, es un hombro derecho que podría estarse formando. Y si es así, entonces sí llevaría a proyectar a esa zona. Entonces no se ve muy claro, pero si nosotros pasamos a un diario, vamos a ver algo todavía mucho mayor. No solo un hombro cabeza a hombro que llegue a ir hasta acá, sino aquí podremos observar en esta zona de resistencia una tasa con asa que al momento de atacar esa zona de los 1.80, 1.70, 1.80, podríamos ver que se cierra por completo. Entonces esta tasa con asa puede llevarnos todavía a niveles más amplios hasta los 2.55. Dios no lo quiera, la verdad es de que nos convendría más de que subieran las cotizaciones de bonos de largo plazo. En el caso de que esto se llegue a hacer más plano y podamos ver más o menos el 2% en las rentabilidades, sería muy malo para las bolsas, sobre todo para el sector tecnología, que es el más ponderado en el mercado accionario. Vamos a 4H nuevamente y bueno, hasta el momento esto es lo de los bonos y sigo viendo que no se define todavía los movimientos en ellos. Vamos al VIX y el VIX no hay mucho que ver, sigue reteniéndose en una zona de demanda, ha hecho algunos movimientos alcistas, algunos rebotes técnicos que no significan mucho. En verdad, aún así vaya a atacar el 38,2, cada vez se acota más y lo estamos viendo más o menos en los rangos de 20, si llega a generar algo de volatilidad. Entonces al momento no nos dice mucho. Vamos con el petróleo. Y el petróleo, bueno, la distribución que habíamos planteado, pues se está dando. En sí ya estamos en compra, bueno, cerca de compra número 1, esperemos también la compra número 2, hasta el momento esto está actualizado y esperemos ajustes más prolongados a esta zona. Esto es muy bueno, considerando el alto grado de inflación, entonces sí nos conviene que baje más el petróleo. En el caso del DXY, lo vemos muy alcista, la proyección que tenemos de mediano plazo es amplia hacia el precio objetivo de mediano plazo en los 99. Esto es bueno para el dólar, malo para metales, ya iremos viendo, pero hasta el momento mientras se mantenga por encima de 94, 74, esto puede seguir avanzando. Entonces está demasiado fuerte el dólar. Si nosotros vemos nuestro indicador de emergentes, que es el dólar contra el peso mexicano, vemos mínimos crecientes, una estructura de alcista, bueno, en sí haciendo un canal ascendente y podemos ver ataques muy fuertes a la zona de resistencia. Si esto llega a superar los 20.95, podríamos ver proyecciones hasta los 21.57. Hasta el momento no considero operativa, necesitaríamos un retroceso FIBO. Aquí, como pueden ver, es un hombro cabeza a hombro que se generó y esto nos dice que lleva a proyectar pues justamente a esos niveles donde se encuentra y hay que ver qué es lo que hace ahí. Ok, yo pienso que debería de ajustar un poco más, pero bueno, hasta el momento un ajuste moderado sería hasta los 20.58, incluso podría ir nuevamente a visitar esta directriz y seguir conformando. Estamos con la coincidencia de una zona de soporte que es un pivot de corto plazo,
que nuevamente se recupera. Entonces esto es coincidente con la directriz. Es posible que aquí podamos ver algunas compras, considerar alguna operativa para comprar y esperar retrocesos para atacar nuevamente la zona de resistencia. Esto lo comparamos con el euro dólar. El euro ha estado demasiado débil, se debe mucho a los comentarios de la presidenta del Banco Central y la verdad en Europa, desde luego, y la verdad es de que ha tumbado bastante al euro, ¿no? Y por eso las bolsas hemos estado viendo que suben. Estamos en una zona de demanda, desde luego, como comentamos anteriormente, es una zona de negociación en el euro. Es posible que aquí veamos un repunte, pero bueno, hasta el momento lo que vemos es de que los números áureos se tienen que actualizar aquí y las resistencias que tenemos para ataque está en 1.14, cada vez se acotan más conforme vaya bajando el precio. Y bueno, hasta el momento es lo que vemos y esto es bullish para el dólar contra las demás monedas. Y bueno, no ayuda para nada a la plata y al oro. Sin embargo, hemos visto nosotros que tanto la plata como el oro han soportado sus rangos. Vemos el dólar australiano y en el dólar australiano ya concluye por completo la proyección bajista. Estamos en una zona de demanda al igual que el euro y sobre todo en la directriz en la parte baja del canal ascendente. Es posible que aquí veamos un repunte por lo menos a los .73. Si nosotros colocamos los números áureos sobre el último fractal, podríamos ver un ataque a los 73.11 o .7325, más o menos en el área del 50% o 61,8. Y bueno, zona de demanda tanto en los pares para respaldar a los metales preciosos. Y vemos la plata que hasta el momento el ajuste que ha estado teniendo pues es moderado como considerábamos. Esto todavía puede ser un throwback para seguir gatillando e ir hacia el rango de 25.50, pero hasta el momento simplemente mantiene. ¿Ok? Incluso no descarten que podría ir y sería muy normal, actualizando aquí el número áureo, para poder ir al 50% en los 24.25 o 24.20 más o menos. Y esto se puede considerar normal aquí en la plata. Recuerden que se anticipa mucho al oro. Si vemos al oro, lo mismo, también reteniendo, manteniendo, se encuentra en rangos. Y creo que las proyecciones todavía vigentes hacia los 1890, pero no descartemos también ajustes que pudiera dar en los 1823. Mientras no pierda 1810 es muy bueno para el oro, pero necesitamos respaldo, más respaldo con el euro y con el dólar australiano, sobre todo para poder ver proyecciones más amplias. Y si nosotros vemos, en el caso del cobre, tenemos respaldo en metales industriales, pues consideramos que si no recuperaba el nivel de 4.45 podríamos ver más bajas y justamente estamos ahí. No se ve muy bien conforme a números áureos, así es que quitamos y actualizamos un poco. Aquí simplemente lo que vemos es pesimismo. Se cumple lo que estaba comentando Bank of America, que veía el cobre muy bajo. Esta zona de negociación termina rompiéndola y esto no es bueno, termina rompiendo este pivot. Creo que la configuración de mediano plazo se descarta. Bueno, si esto sigue bajando, ahorita hasta el momento el soporte que nosotros tenemos sería este de mínimos. Estamos hablando donde anteriormente se generaron las compras aquí en el cobre. Estamos hablando los rangos mínimos de 3.96 y uno más amplio de 4.12. Mientras no salga de esta lateralidad no podemos ver proyecciones claras. Esta zona de resistencia ha sido muy fuerte y es fundamental romperla por encima de 4.90. Hasta el momento aquí consideramos que puede estar consumiendo tiempo los contratos del cobre y no vemos respaldo tampoco para metal industrial sobre la plata. Y en el caso del platino, que lo veíamos más claro con movimientos y mínimos crecientes alcistas, la estructura todavía continúa, mínimo creciente, se encuentra justo en la zona de soporte de los 1000 y bueno, esto puede llevarlo todavía a atacar la zona de resistencia. Pero bueno, también si llega a romperse, estamos viendo de mediano plazo una señal de agotamiento. Yo considero salir de las compras anteriores, ¿ok? Y bueno, ya nos tocará actualizar, quizá el día de mañana hagamos otro review para actualizar este gráfico del platino. Pero hasta el momento, si rompe esta directriz, podríamos considerar ajustes fuertes en los 9.28. Así es que yo consideraría salidas ya
en la compra de estos contratos. Vamos y concluimos aquí con el S y el NQ. Hay que estar al pendiente, se encuentran en máximos históricos, zona de máximos, y sobre todo el RCP, considerar los ajustes que vaya teniendo, a ver cómo nos va el día de hoy, ¿ok? La verdad es de que no se ve muy claro los movimientos de la plata, que es lo que más estamos esperando nosotros como grupo. Vamos a tener que esperar para seguir acumulando todavía en las mineras que nosotros tenemos. Hay que esperar porque puede ser que veamos todavía barridos en plata y bueno, correlación a pareja con los índices principales. Sobre todo, hay que esperar esta semana. Esta semana va a ser muy indecisa por los movimientos de las opciones. Yo creo que todo se va a empezar a ver bien a partir del jueves o el viernes de la semana que viene, porque todavía lunes y martes podríamos tener recaudos de los vencimientos de opciones, incluso hasta el miércoles. Ya iremos viendo, ¿ok? Bueno, mucha suerte para todos. Les mando este review más o menos para que se ubiquen dónde nos encontramos. Los mercados en sí no han ajustado bien y se encuentran muy alcistas, sobre todo los principales en Estados Unidos. Ok, mucha suerte para el día de hoy. Esperemos apertura en Wall Street.